Hola, ¿qué tal? Buen día a quienes nos ven, nos escuchan. Bienvenidos a este programa piloto de Tópicos de la Educación. Es un podcast que estamos impulsando desde el cuerpo académico Epistemología de las Ciencias de la Educación, con la finalidad de poner en escena diferentes perspectivas, diferentes argumentos, diferentes puntos de vista respecto de una gran diversidad de objetos y problemáticas educativas contemporáneas. Este cuerpo académico es originario de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 161 Morelia, y pues nuestra idea es, pensando en este asunto de la difusión científica, poner a disposición del público temas educativos de diferente índole y orientación para alimentar la discusión y la conceptualización de algo tan importante para nuestras sociedades como lo es la formación de los ciudadanos, la formación de criterios, la producción de conocimiento, la difusión del mismo. Y bueno, la idea de este podcast es invitar a integrantes del cuerpo académico, invitar a personal externo de la propia universidad a debatir sobre temáticas actuales y de alguna manera estar en disposición de poner conceptos, poner temas, problemas para alimentar los asuntos educativos de nuestro contexto histórico actual, tan importante y tan ambiguo que requiere a veces pues claridades conceptuales, epistémicas, argumentativas, y no nada más quedarnos con la común opinión que es tan constante y moneda de cambio en la actualidad. Muchísimas gracias, los dejo con el programa piloto y invitarlos a que nos busquen los últimos viernes de cada mes para los nuevos episodios que vamos a tener. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta sesión piloto de nuestro podcast Tópicos Educativos. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de la educación en el presente de nuestro país, para lo cual contamos con dos invitados expertos en esta temática, ¿no? Por un lado Giovanni, por otro lado Marín. Y bueno, como ustedes saben, nuestro país a raíz de los últimos 6 años ha vivido muchos cambios en torno al sistema educativo, básicamente en el sistema educativo de nivel básico, que es jardín de niños, primaria, secundaria, pero tiene implicaciones en nivel medio superior y superior, sobre todo en la formación de los docentes que van a atender justamente estos primeros periodos de toda educación de los niños y las niñas en este país. Y bueno, la idea es que nosotros el día de hoy vamos a tener una serie de preguntas, Marín, Giovanni, respecto de cuál es su posición desde su expertise como pedagogo, filósofo, como interventor educativo, como políticas públicas, respecto de esta nueva temática, ocurrencia, paradigma pedagógico que se ha dado a llamar Nueva Escuela Mexicana. Recordemos que al inicio del presente sexenio, que ya está por concluir por cierto, salió un breve documento de no más de 30 páginas donde se daban los tópicos fundamentales de la Nueva Escuela Mexicana y que en su momento se dijo que prácticamente marcaba un punto y aparte, una revolución educativa en nuestro país. Desde esa perspectiva, Marín, Giovanni, ¿qué significa educar hoy en nuestro país? Marín. Bueno, yo creo que aquí habría que retomar cuáles son las vertientes de esta intentona de transformación, que además no es nueva. Sí, lo nuevo es los nuevos fundamentos, pero no es nueva porque esto viene desde finales del siglo pasado y tiene que ver con 3 elementos básicos. Uno, que es la presunta ausencia de calidad educativa, que en realidad desde mi perspectiva es una disfuncionalidad de la educación formal. Segundo, toda una serie de cuestionamientos al predominio de la cultura occidental en el mundo y que se origina a partir de las epistemologías del sur, de estos procesos deconstructivos, que inclusive hay material sobre la deconstrucción de la escuela, la deconstrucción de la educación, que es una segunda vertiente. Y una tercera vertiente que tiene que ver con la emergencia de este actual gobierno, que se propone una presunta cuarta transformación, pero que en el fondo no transforma nada, simplemente simula transformaciones. Entonces, estos son los 3 elementos, pero en ninguno de estos 3 elementos se considera un aspecto fundamental, que es cuáles son las necesidades socioformativas
del mundo contemporáneo en el orden globalizado? ¿Sí? No se responde a esta pregunta. Se responden con preguntas del pasado, y de ahí que no sea raro que todavía en una perspectiva ilustrada del siglo XIX se piense transformar la sociedad desde la escuela. Bueno, pero esta perspectiva del siglo XIX de alguna manera sí ha rendido frutos, ¿no? O sea, todo el siglo XX, la producción de conocimientos, la producción de tecnología, en buena medida es causada por esta institucionalización y formalización de la educación desde el siglo XIX, ¿no? Bueno, siglos atrás, ¿no? Pero básicamente en el XIX se formaron las grandes escuelas, las grandes universidades que se preocuparon por producir conocimiento que a su vez también llega a la producción de tecnología. Es decir, tampoco es que estemos en el suelo solamente pensando así, ¿no? No, yo creo que aquí hay un problema en lo que tú estás señalando, y voy a recuperar un planteamiento de uno de mis maestros en el doctorado. Decía un doctor chileno, por cierto, que si nos mandaran los alumnos de preescolar a la universidad, algo se podría hacer con ellos, pero que en el transcurso de primaria a bachillerato ya se les acondicionó para otro momento. Esa será discusión de otro momento, pero aquí el asunto central no es que la escuela, sino la universidad, y la universidad tiene mucho mayor tradición que la escuela. ¿Sí? Uh-huh. Hablando de la escuela. Claro. Entonces, ¿dónde se ha generado todo esto que estás haciendo? En la universidad. Uh-huh. Pero también hay que considerar que ha habido un gran desarrollo, particularmente en las matemáticas, de gente sin haber transitado por la escuela. Bueno, pero esta herencia del conocimiento al común de nosotros ha llegado a través de la escuela. Por ejemplo, con el diseño de políticas públicas, ¿no? No sé, Giovanni, ¿cómo lo ves? Pero a ver, yo me regreso a la pregunta. Dice, ¿qué significa educar hoy? Bajo la lógica de Marín, lo que estaba planteando, los descubrimientos se han gestado en la universidad. También hay una serie de elementos propios que se bajan a la transmisión de primaria, secundaria, uh-huh, preparatoria, si tú gustas. Pero en la universidad el porcentaje de población que llega a la universidad es menos del 10% a nivel nacional. Entonces realmente esa capacidad de producción de conocimientos nuevos, de innovaciones, de todo lo que tú quieras, solamente radica en el 10% de la población. En términos de política pública, estoy de acuerdo con lo que planteaba Marín. Hay una serie de elementos desarticulados de lo que demanda la sociedad actual respecto a lo que se está enseñando como tal. O sea, si vemos en las universidades, existe una desarticulación universidad iniciativa privada. Uh-huh. Suponemos que de alguna manera se van a generar los empleos, pero no hay esa articulación de decir, necesito 50 médicos, necesito 30 arquitectos, necesito 25 enfermeras, necesito 10 interventores educativos, que permita la articulación y hablar de procesos de la calidad educativa, que estoy de acuerdo con el concepto que utilizaste, la disfuncionalidad o desvinculación con las necesidades actuales. Desde la política pública, ¿quién diseña los planes y programas? ¿Quién diseña todo el modelo educativo? Son personas con condiciones económicas, sociales, políticas muy distintas a las de la base y diseñan desde la realidad en la que viven. Dudo que se diseñe desde las necesidades de las personas menos favorecidas. Bueno, es importante recordar aquí, Giovanni, que ahora que hay un nuevo programa educativo con nuevos libros de texto gratuitos, se intentó, por lo menos en todo el país, a partir de este personaje que me parece es muy importante en la nueva visión educativa del país, Marx Arriaga, de involucrar a los docentes, de involucrar a los padres de familia, la importancia de la autonomía en el diseño curricular en las escuelas con los consejos técnicos. ¿No es eso un intento de permitir que esto que tú dices, ¿no? La base pueda incidir en los diseños curriculares? Claro, pero la palabra que tú utilizaste perfectamente es se intentó. Y si lo intentas, no garantizas que esté articulado a las necesidades. Y aparte, la frase por ahí de que en México hay muchos Méxicos, también es cierta. Uh-huh. Las necesidades de Michoacán son muy diferentes a las necesidades de Nuevo León. Claro. A ver, si me permites opinar al respecto. Yo quiero contrastar esta idea que tú estás planteando con la idea ilustrada de que justamente eran los especialistas, los filósofos en el siglo XIX, uh-huh, después los pedagogos,
en el siglo XX, son los que deciden qué debe aprender la población. ¿Sí? Esto no ha cambiado, ni siquiera bajo esta lógica. Lo único que se hizo es, ahora, bajo una perspectiva de supuesta democratización del conocimiento y democratización de la sociedad, darle voz a todos. Pero esto no significa que efectivamente hay una vinculación con las necesidades del contexto. ¿Por qué? Porque se sigue pensando en la escuela como un espacio aislado que prepara para el futuro, no para el presente. Y un ejemplo muy concreto, escuchando a Giovanni en lo que estaba señalando, tiene que ver, hoy día es mucho más importante la alfabetización digital que la alfabetización tradicional. Y la alfabetización digital en las escuelas de educación básica y hasta preparatoria tiene un lugar secundario, subsidiario, ¿sí? Y sin embargo, hoy, para funcionar aún en la casa, requieres de la alfabetización digital. ¿Sí? Para poder operar en el mundo contemporáneo, es fundamental la alfabetización digital. Y eso está completamente desarticulado en la escuela. Bueno, esto podría plantear otra pregunta, Giovanni. ¿Aún sirve la educación hoy? Fíjate que son cosas que sí deberíamos de cuestionar. ¿Es necesaria la educación? Creo que sí. ¿Sirve? ¿En qué medida y para qué? Si lo vemos como un medio, la educación, para generar movilidad social o bajo la perspectiva del retorno económico de la inversión en educación, creo que no estaría cumpliendo esos escenarios, ¿no? Te topas doctores que están ganando, ¿qué te gusta? 10,000, 15,000, 20,000 pesos al mes, y platicas con personas que se dedican a la parte de los oficios que te cobran eso y más en una semana, en 2 semanas. Entonces creo que el valor de la educación tiende más a ser lo que tratamos de generar como sociedad, es decir, un comportamiento respetuoso, un comportamiento honesto. Creo que iría más hacia el rubro de los valores en la parte de la educación básica. Si nos vamos a la parte de la educación superior como un medio para generar certidumbre económica en lo personal y alrededor de tu contexto, lo dudo. No le veo esa funcionalidad. De hecho, la pregunta que planteas nos daría para muchos programas, claro, ¿sí? Y para mucho análisis, pero tratando de ser muy rápido por los tiempos, te diría, primero, vuelvo al siglo XIX. En el siglo XIX la educación formal tenía un propósito social, que era precisamente un factor de movilidad social. ¿Sí? Estudiar tenía un significado. La educación ya perdió ese asunto, ya no tiene esa posición. Como bien se viene señalando desde hace décadas, las universidades son fábricas de desempleados. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, sobre todo el pensamiento ilustrado, se pensó la educación como un proceso de ilustración de la sociedad. Esto también ya está siendo desplazado con las nuevas tecnologías, los más media. Hoy día existen espacios, emplazamientos de formación societal, de ilustración, etcétera, mucho más eficientes que la escuela. Y en ese sentido tampoco está cumpliendo esta función. Y un tercer elemento que a mí me parece fundamental es la pertinencia de los contenidos de la educación formal. Desde el siglo XIX, siglo XVIII, se redujo la educación, el concepto de educación, a la formación escolar, a la instrucción escolar. Pensando desde esa lógica, no, ya no funciona tampoco. Hay toda una serie de contenidos en la sociedad, culturales, que no están en la escuela. Y esto tiene que ver con la propia organización escolar. Mientras la sociedad actual, la sociedad contemporánea, es dinámica a través de los más media, las redes de comunicación, etcétera, es una sociedad de fluidos. La escuela sigue siendo un espacio de estancamiento. No es gratuito. Por ahí una frase que suelo recurrir mucho de Pozo, que dice: tenemos escuelas del siglo XIX con maestros del siglo XX para alumnos del siglo XXI. Por donde le veas, simplemente piénsate cuánto del contenido curricular de educación primaria, secundaria, bachillerato e incluyendo la universidad, en la lógica que planteaba Giovanni, realmente le es funcional al individuo para poder interactuar en la sociedad contemporánea. Estoy seguro, por lo menos en los estudios que yo he hecho, que es menos del 80%,
¿sí? Mejor dicho, el 80% de los contenidos no sirven para nada. Bueno, pero no es que no sirvan para nada, ¿no? En esta idea de la escuela, digamos, tradicional, el mostrar y enseñar ciertos contenidos, ¿no? Las materias, los libros curriculares, es justamente para darnos diversos elementos para formarnos horizontes de interpretación distintos, ¿no? Seguramente todo lo que nos enseñaron en educación básica a nosotros de matemáticas, de lenguas, de ciencias, no necesariamente lo tenemos que aprovechar todo, pero sí en su momento sirvió para formar estructuras lógicas, estructuras de pensamiento, capacidad reflexiva, ¿no? Que ahí tiene que ver con lo que tú dices del pensamiento ilustrado, ¿no? Esta gran frase kantiana de sapere aude, ¿no? Atrévete a saber con la idea de que seas autónomo, de que seas crítico y de que produzcas un conocimiento de tu entorno. Evidentemente, eso no es algo que la escuela lo tenga que tomar y ejecutar al pie de la letra. Sin embargo, lo que produce la ilustración es una escuela que se preocupa por darnos una gran diversidad de conocimientos para que nosotros en su momento podamos elegir con qué nos quedamos y que lo podemos dejar a un lado, pero que también nos es útil, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me parece que la escuela tampoco es el gran fracaso de la sociedad, que sí está muy desactualizada, que sí está muy alejada del contexto actual, es clarísimo, ¿no? Esto que tú decías de estas habilidades que hay que desarrollar en los medios digitales contemporáneos es básica. Tenemos alumnos en educación básica que todavía están haciendo ejercicios de caligrafía, cuando lo que se ocupa realmente se está practicando con el touch, ¿no? Eso es algo interesante. Pero la inteligencia artificial. Ver, Giovanni. Bueno, está bien, Giovanni, primero. Tengo varias preguntas y dudas ahí al respecto de lo que planteas, porque hasta que, pensando en el sistema, en la parte estructural de nuestro sistema educativo nacional, ¿hasta qué nivel crees tú que debería de cursar una persona para desarrollar todas estas habilidades que me decías implica un pensamiento crítico lógico? Pero déjame con relación a lo que estás señalando. Lo que pasa es que tú estás partiendo de un presupuesto ilustrado que en los hechos es falso. ¿Sí? ¿Cómo? Me explico. Si la idea era desarrollar competencias científicas, ¿sí? Capacidades, diría Bachelard, ¿sí? de pensamiento científico, pero eso no es lo que se ocurre en la escuela. En la escuela lo que se da es información. No se desarrolla pensamiento crítico, no se desarrolla pensamiento matemático, no se desarrolla. De hecho, eso está completamente erosionado de la escuela. Y los propios libros, lo que tú señalabas hace rato de la NEMS, los propios libros con la participación de la sociedad, con la participación de los maestros que tanto se visualizó, tienen problemas de conocimiento de fondo, ¿sí? Radicalmente contrarios a lo que es los procesos matemáticos, por ejemplo, en cosas tan simples como la multiplicación. Entonces, este es un claro ejemplo de que sí, quizás esa fue la intención, aunque ahí tendría una controversia y partiendo del propio Kant, ¿sí? Pero esa la dejaría quizás para el cierre, un momento más adelante. De una vez le decimos, a ver, el propio Kant dice, no importa lo que aprendan en la escuela, lo que importa es que se disciplinen para que después no hagan lo que quieran. Entonces, la función de la escuela, con la que fue pensada, es de disciplinamiento, no de desarrollo de todo esto. Y ya lo planteaba Giovanni hace rato con este aspecto de la disfuncionalidad. Entonces, yo diría que inclusive con el advenimiento de toda esta sociedad del victimismo, toda esta de legiones de imbéciles que habla Humberto Eco, es producto de que la escuela no funcionó, por lo menos en la lógica que tú lo estás planteando. Pero no era esa función esa. Como el propio Kant lo señalaba, el asunto era acostumbrarlos a un tiempo productivo, a un tiempo de disciplinamiento, a una meritocracia, y esos son los valores que estaban verdaderamente detrás de la escuela y que sigue permeando. Bueno, pero eso no es importante para una sociedad, Marín. Es decir, sí, hay toda una serie de reflexiones, de denuncias, de libros, de congresos, de el currículum oculto, la sociedad escolarizada, disciplina y educación, pedagogía de la disciplina, acción y efecto, reacción, todo lo que le queramos decir, ¿no? Y hay toda una serie de construcciones pedagógicas alternativas, entre comillas, que intentan presentar una visión crítica a esto.
Pero, perdón, pero no es el motivo del siglo XVIII o del siglo XIX ordenar una sociedad llena de barbarismos. A ver, ahí, y me regreso a lo que te estaba preguntando hace rato. ¿Hasta qué nivel tú consideras que se desarrollan todos estos pensamientos? Crítico, lógico, sistémico, científico. Bueno, yo voy a recuperar lo que dijo Marín de su profesor chileno. Un pedagogo italiano, Francesco Tonucci, lo deja también muy claro, en la infancia. Antes de llegar a la escuela, dice este pedagogo, okay. Y supongo que Marín coincide también con eso, ¿no? Pero entonces, justo en ese argumento me estás diciendo que el sistema, la estructura como sistema no funcionaría, porque al meterlos a la escuela les elimina sus tareas. Aquí sí es importante decir, no es que la intención de la escuela no funcione. Los conocimientos, las prácticas tal vez están dados. No, el modelo no funciona. Lo que tal vez no funciona es el modelo, pero por quienes formamos parte de ello. Okay, es decir, es mucho más fácil para un docente decir que su formación le permite educar a cierto grupo de personas en un aula de clase, pero que falla porque ese grupo de personas no está dispuesto a aprender, a reconocer que no tiene herramientas para que aprendan. A ver, bajo esta lógica me estás diciendo que la escuela está fallando en el desarrollo de estas habilidades de pensamiento crítico, lógico, sistémico y científico, por el que el modelo no está funcionando. Pero a su vez, si vemos la lógica de todo lo que estábamos hablando del disciplinamiento a través de la escuela, pues tampoco no está funcionando. O sea, socialmente no ves a los jóvenes, vamos a decirlo de alguna manera, comportarse de una forma más regulada. No, claro que no. O sea, socialmente, los nuevos barbarismos lo dicen. Entonces la lógica no está funcionando en la escuela para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y todo esto, pero tampoco no está funcionando para el disciplinamiento. Pero ahí ¿en qué está funcionando la escuela? Pero ahí déjame decirte algo con lo que tú estabas señalando. Dos elementos básicos de la escuela moderna es la estandarización de contenidos de aprendizaje y de procesos de aprendizaje. ¿Sí? Mientras los pedagogos renacentistas señalaban que había que identificar las disposiciones del individuo y formarlo en esas disposiciones. Eso se perdió con este modelo de la educación moderna, ¿sí? Con la estandarización. Aguántame un segundo, ¿sí? Es decir, bajo esta lógica, todos debemos aprender matemáticas, todos debemos aprender lenguaje, todos debemos aprender X y Y situaciones, y se dilapida toda una gran cantidad de recursos humanos, financieros, institucionales en eso, cuando realmente no está funcionando. Segundo, esta idea precisamente que tú señalas y que de hecho lo que inaugura el modelo de la escuela moderna, pública, gratuita, universal, obligatoria, y lo sabes bien, es el enfoque prusiano de la escuela, ¿no? ¿Y qué era lo que pretendía precisamente la escuela en Prusia con los Federico? Formar soldados, ¿sí? Con lo que está diciendo Giovanni, es una muestra clara de los nuevos barbarismos que han surgido, que la escuela resulta completamente disfuncional, aún para el disciplinamiento. Permíteme citar a alguien, es decir, un libro tuyo, que dice, sí, el enfoque prusiano era disciplinar y formar soldados. Pero también, lo recuerdo muy bien en alguna cita de alguno de tus textos, era también en función de mejorar, digamos, la convivencia social, cuestiones de salud pública, cuestiones tan simples como de regular los asuntos de drenaje en una ciudad, tienen que ver con esta idea del enfoque prusiano de la educación social, ¿no? O sea, no nada más era formar soldados, era darle un orden, en este caso higiénico, a un lugar donde había muchas enfermedades y que era porque la gente no entendía cuál era la función de un drenaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, este inicio de una pedagogía, digamos, de la época del Imperio Austrohúngaro, como le queramos decir, también tiene que ver con un impacto social en diferentes aspectos. Y aquí quiero, antes que se me olvide, tú hablabas de una pedagogía del Renacimiento, ¿no? Sí, o sea, nosotros podemos decir los griegos, los romanos, los árabes, los renacentistas y tomar ejemplos de sus textos clave, de sus figuras importantes, ¿no? Sócrates y todos estos señores, la paideia griega, si lo quieres ver así, el rescate del humanismo en el Renacimiento, pero todas estas
orientaciones sociales de estas épocas pensaban en grupos muy exclusivos de personas. Y la gran apuesta del enfoque prusiano, la gran apuesta de la Ilustración, del iluminismo francés, de la Revolución Francesa, del siglo XIX, es: vamos a intentar educar a toda la población. ¿Ha fracasado? Claro. Pero por lo menos el intento ha logrado alfabetizar a la población, ¿no? Estás manejando el asunto de que el fin justifica los medios. Eso ya lo demostró Weber que no es cierto, ¿no? Pero además, detrás del planteamiento que está haciendo Giovanni es, a juzgar por los resultados, no funcionó. ¿Sí? Sí, lo podemos visualizar, no ha funcionado. Tenemos, como bien declara una española, decía, analfabetas siempre ha habido. El problema es que ahora egresan de las universidades. Entonces, no, en este momento, para revisar tu pregunta primera, es pensando en este reduccionismo de la educación como la instrucción escolar, ¿sí? Pensando en este reduccionismo, porque si pensamos la educación más general, tiene otras connotaciones y tendríamos otro análisis. Pero pensando en este reduccionismo de la educación como sinónimo de instrucción escolar que se inicia desde el siglo XIX, no, la educación hoy día no funciona. Ha fracasado. Ha fracasado completamente, pero sigue fracasando. ¿Futuro? Sigue fracasando porque sigue desarticulada de los contextos de realidad actuales. Es decir, ¿qué es lo que... Si le veo futuro, ahí sí, permítame, yo soy muy en la lógica de Illich, es desescolarizar la sociedad. Yo estoy en esa lógica. ¿Cuál sería su posible futuro? Y quizás con esto yo empezaría a cerrar mi participación. Es el reconocimiento de las necesidades socioeducativas del siglo XXI, de la sociedad contemporánea en el orden globalizado, hipertecnologizada. Ese es el único futuro. Ese sería como el horizonte de transformación. Nada que ver con estos rollitos de la deconstrucción, la decolonialidad, entonces, que a final de cuentas en el fondo siguen siendo de vertiente ilustrada. Y lo sintetiza muy bien la secretaria de Educación que vino a Michoacán hace poco a inaugurar un evento de la Secretaría de Educación en Michoacán, donde dice, vamos a transformar la sociedad desde la escuela. Esto es lo que declaraban los ¿cómo se llama? Los ilustrados del siglo XIX. Seguimos clavados allá. Claro. Cuando fracasan los cambios en la sociedad, le echan la culpa a la educación. Además, la educación termina siendo la culpable de los males sociales, pero la solución a los problemas como tal. Bueno, pero a ver, regresando a ciertos elementos que hablabas tú de la educación como medio de regulación de los problemas, porque el hablar de la salud pública, del uso del drenaje, de atención, a los problemas, pues también veámoslo en este momento. O sea, Morelia año con año se inundan colonias por tirar basura. Si la educación sirviera, tienen años diciéndonos que no tiremos basura porque genera este tipo de conflictos. Vamos a ciertos elementos, a problemas de pandemia. Por educación debimos de haber cubierto ciertos elementos y no sucedió. Entonces, la pregunta que le haces a Marín respecto a si está fracasando, pues decir rotundamente que no o que sí me parece muy arriesgado. Creo que parcialmente atiende unas cosas, pero desatiende muchas de las demandas y necesidades de este contexto actual. Pero me parece mucho más preocupante también la postura que plantea Marín de necesitamos irnos a la atención de las necesidades como tal, contextuales, si quieres verlo. La realidad de México tiene 2.450 y algo municipios a nivel nacional. Y cada uno tiene características. Ajá, y cada uno tiene características de salud, de desarrollo, vocaciones productivas específicas, tradiciones culturales particulares, y estandarizar un sistema educativo nacional, pues obviamente va a dejar muchísimas carencias en todos los contextos porque estandarizas a partir de lo que... Pero a ver, si me permites, en esto que acaba de decir Giovanni. El problema es justamente el de la estandarización, cualquiera que sea el sentido, en uno u otro. Pero sí hay algunos elementos comunes de la sociedad actual que nos permite visualizar. Pongo algunos, ya señalé lo de la alfabetización digital, pero pondría otros. Hoy, en el mundo contemporáneo, es fundamental competencias interculturales. Y esto es común, no importa que vivas en Salsipuedes
o vivas en el centro de París o en Washington. Esto es básico para todos. Entonces, de lo que se trata precisamente es de jugar entre los contextos locales y los contextos globales. Hoy día, por ejemplo, otro contenido es el asunto del cuidado del medio ambiente. No importa que yo en mi escuelita, plante ahí mi huertito y cuide. No, este es un problema global. Este es un problema que nos atañe a todos. Y todos tenemos que resolverlos. Entonces, el asunto es cómo identificamos necesidades generales, necesidades universales con necesidades locales. Este es el punto, pero eso no va a resolverse con lo que plantea la nueva escuela mexicana de que los maestros retomen. No, eso tiene otra lógica. Es decir, aguántame, cierro con esta frase. La educación o sirve para que los sujetos puedan desarrollar su proyecto personal de vida, lo mismo las comunidades, y segundo, puedan incidir de manera significativa en su contexto, o no sirve para nada. Así de simple la situación. Eso es muy tajante, ¿no? Pero hay dos preguntas de esto que tú decías. A ver, y también lo que dice Giovanni. La primera de ellas es, como la quieran contestar, es, tú estás diciendo, Marín, que esta epistemología del sur, que se supone fundamenta la nueva escuela mexicana, el nuevo humanismo mexicano también, es un proyecto más de la Ilustración. Esa es una pregunta. Y la otra con Giovanni, ¿no? ¿Qué tipo de enfoque tiene que tener un sistema educativo? ¿No? Un sistema educativo, no la educación. ¿Un enfoque global o un enfoque local? Quien quiera. Primero, Giovanni. Yo retomo los elementos que plantea Marín. Coincido en la lógica, creo que sí. Debe de tener las perspectivas locales sin dejar de ver las necesidades internacionales o las posibilidades internacionales. Pero seamos realistas también de cierta manera. El niño de la comunidad de Salsipuedes, ¿qué tantas posibilidades tiene de integrarse a otros entornos? En la lógica que tú planteabas, Marín, que es cierto, o sea, la educación debe de servir para el logro de metas personales, de proyectos de vida personal que te permitan incidir en el entorno social. Y colectivos. Ajá, pero aquí la lógica es, si realmente hay tanta posibilidad de la educación, yo no le veo esa condición, no está funcionando. A la pregunta, ¿qué perspectiva debería de tener? Pues tal vez deberíamos de estar articulando los proyectos educativos desde las zonas, subirnos al estado como determinación geográfica, después a la federación, para que el modelo se construya de abajo hacia arriba, atendiendo a las posibilidades locales o al contexto inmediato del sujeto, para que de ahí pueda moverse. Esa sería mi perspectiva, porque si tú les vuelves a mandar en los libros de texto, usar el microscopio para lo que sea, lo más cercano que han estado muchas comunidades al microscopio es en la foto del libro. Y por ejemplo, con esto que cierra Giovanni, los libros actuales de texto les ponen un código QR para que se enlacen a ampliar la información en comunidades Salsipuedes que no tienen internet. Que no tienen celular. Que es parte del absurdo, ¿no? De la famosa nueva escuela mexicana. Pero a la pregunta que tú me hacías hace un momento, si me la repites para que no se me olvide. Que este proyecto llamado Epistemología del Sur como fundamento de la nueva escuela mexicana. A ver, quizás voy a ser muy temerario en mi respuesta, pero bueno, me acusan constantemente de esto. El esclavo siempre quiere parecerse al amo y vestirse con los ropajes del amo para validarse, ¿sí? Ya el simple hecho de epistemología del sur, epistemología feminista, epistemología de eso, cuando supuestamente están luchando contra el amo, pues es tratar de disfrazarse como el amo para validarse. Entonces, ese no es el asunto. Ya Foucault lo enseñaba, la única manera de salirse de las relaciones de poder es saliéndose de ellas, no jugando el propio juego que ellas están visualizando. ¿Por qué tiene que ser epistemología? A principio, ¿no? Pero además en el fondo siguen tratando de validar una forma de pensamiento que nos fue traída, ¿de acuerdo? Hace tiempo Sabater, todo este asunto de la epistemología, la racionalidad es eurocentrista. Hace tiempo
señalaba, aguántame, señalaba a Sabater, ahorita voy hacia esto, señalaba a Sabater de que Borges no era filósofo y sin embargo abordaba todos los problemas humanos desde una dimensión diferente al pensamiento filosófico. Bueno, esto es justamente, ahora, la pregunta que tú haces en este momento, nosotros como mestizos, el punto concreto es que el mestizaje, y los griegos son un buen ejemplo de esto, no es la reproducción de lo que estamos, eso es croyismo. El mestizaje es el envío de una nueva forma de ser, de una nueva de cultura, de una nueva práctica. Cuando tú me le pones epistemologías del sur, de construcciones, pero tratando de validar el mismo sistema que nos fue impuesto, pues lo único que están haciendo es vestir al esclavo de los ropajes del amo. Cuando el asunto sería más bien, como lo hace Borges, pensar desde otra lógica, pensar desde otra manera, no volver a repetir, como lo hizo en Michoacán Linneo Rojas, el Hamlet purépecha. ¿Por qué no pensar? Y te lo pongo en un ejemplo muy concreto que tiene que ver con esta presunta incorporación de la diversidad en Disney, que es el caso más paradigmático. Poner a una figura afrodescendiente para supuestamente incluir en historias europeas, en cuentos europeos como La Sirenita. Si de verdad estuvieran deconstruyendo, estarían llevando a la pantalla representaciones afrodescendientes, narrativas afrodescendientes, porque de lo contrario lo único que están haciendo es simulación. La Sirenita ahora afrodescendiente, o ese tipo de situaciones, esos fueron cuentos creados en Europa Central, ¿sí? Entonces, ¿por qué si quieres incluir, por qué si quieres transformar, no piensas de manera distinta justamente desde tu realidad? El mestizaje, y lo han mostrado las grandes culturas, porque los romanos inclusive también fueron mestizos, pero lo que hace el verdadero mestizaje es crear una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de ser, una nueva forma de expresión que no es reproducción de sus fuentes, sino que es algo distinto. Bueno, sí, y aquí lo que están haciendo es reproducir la misma lógica. A ver, pero ahí hay un par de puntos, ¿no?, que me gustaría intentar recomendar. Uno, esta idea de nos trajeron me parece absurda, ¿no? Es decir, el pensamiento por sí solo no tiene nacionalidad, creo. Entiendo lo que tú dices. En epistemología del sur el gran problema es que, otra vez, la alternativa la queremos colocar de manera paralela o de manera parental con lo que queremos criticar, ¿no? Es decir, criticamos las epistemologías tradicionales con la epistemología del sur. El problema no son los conceptos, sino la forma en la que se apropian de ellos políticamente. No, yo creo que sí, el problema sí son los conceptos. Porque ahí la apropiación política de cualquier concepto, epistemología del sur, epistemología tradicional, tiene que ver sobre todo con una desvalorización de carácter científico, crítico, racional del propio uso de los conceptos. Ahí está el problema. Tantito, ¿no? Eso por un lado, ahorita lo discutimos. Lo otro que tú señalas, ¿no? Por ejemplo, el caso de toda esta necesidad del cine, sobre todo que se produce en Hollywood, respecto de incorporar lo políticamente correcto a las nuevas narrativas visuales que nos van a presentar, me parece que es más bien un recurso de carácter económico respecto de lo que se ha llamado la sociedad del espectáculo y sus requerimientos, ¿no? Aquí lo preocupante, ahí sí lo auténticamente preocupante, creo, es como que esta misma sociedad del espectáculo, que esta misma sociedad del mass media, que esta misma sociedad de las posverdades esté incidiendo directamente en el ejercicio del aula, ¿no? ¿A qué voy? En teoría, y otra vez disculpa que regrese a esto, ¿no? La idea de la escuela de la ilustración es, entre otras cosas, después de alfabetizar, vamos a transmitir la herencia cultural llamada conocimientos o llamada ciencia a través del ejercicio pedagógico en las aulas a los futuros humanos, ¿no? Esa es como una de las ideas que está ahí presente. Y si de repente la escuela se ocupa, con esto que también Giovanni nos recordaba, de atender asuntos de pandemia, pospandemia, afectos, emociones, salud, gordura, y se les olvida la parte de los conocimientos, entonces, ¿qué está pasando en las escuelas, no? A ver,
Quizás otra temeridad. Yo no veo en el fondo, culturalmente hablando, ninguna diferencia entre la sirenita afrodescendiente y la epistemología del sur. No. Dices tú el pensamiento no tiene nacionalidad. Aguas, no sé, no es cuestión de nacionalidad, sino de estratos socioculturales. Yo lo pensaría ahí, porque la propia concepto de nacionalidad es un concepto decimonónico europeo, sino pensándolo acá en esta lógica de formas de pensamiento, ¿vale? Y son distintas. Ajá. Entonces, pero hay formas de pensamiento. Aguántame. Pero utilizando lo propio de la raíz de que tú partes, los conceptos, el propio Deleuze señala para la filosofía como el aspecto central la construcción de conceptos, ¿sí? La filosofía construye conceptos. Bueno, los conceptos deben servirnos para explicar las realidades. Así es. ¿Sí? Ok, nuevas realidades requieren nuevos contextos. Conceptos. Si efectivamente queremos pensar que en la lógica Foucaultiana para mí implicaría salirse de ese juego, no reforzarlo, porque el propio Foucault señala cómo la resistencia legitima el sistema de dominio, es pensar de otra manera. Pero, por ejemplo, en el caso de Foucault, Marín, él habla del pensamiento de la afuera. Sí. Y él recupera y rejuvenece conceptos griegos. Tampoco Foucault propuso un concepto totalmente novedoso. Foucault no deja de ser eurocentrista, pero pero la apuesta que estamos haciendo acá es justamente desde esta lógica de salirnos del sistema de dominio, es pensar de otra manera. Pero entonces, a ver, aguántenme un tantillo. En este sentido, bajo la perspectiva de lo que están planteando, los conceptos y el conocimiento se apropia a partir del desarrollo cultural y potencial de cada uno de los países. No sé. Es que si nos comenzamos a traer ciertos elementos de un sistema a otro para adaptarlo, pues realmente los sistemas no están en las mismas condiciones. Y puedes traerte un modelo, el que tú quieras, de otro país a la realidad mexicana, no va a funcionar. Y te puede haber pasado siempre con educación, ¿no? Y te pongo un caso, lo que tú señalas es cuando cuestionas, nos trajeron. No. La racionalidad instrumental no era propio del continente antes de ser descubierto, ¿sí? No era de acá. Tendencialmente, porque tampoco es estandarizado. Tendencialmente parece como que romantiza cosas, tendencialmente en esta continentalidad que después se llegó a llamar América, en esta continentalidad prevalecía un pensamiento más bien de carácter orgánico, no instrumental. Sí, claro. Entonces, claro que nos trajeron esa lógica, ¿no? Y luego se piensa con el asunto del cristianismo y demás, y ha pervertido toda una serie de situaciones. Pero no es asunto de romantización, es el asunto de ver justamente cuáles son los vectores de posibilidad y cuestionar esto que está señalando de que por ser mestizos ya estamos determinados por Occidente. Pues en alto grado sí, pero eso es criollismo. No estamos determinados. Eso es criollismo. No estamos determinados. Simplemente el propio asunto del mestizaje, voy a decirlo conceptual, ¿no? Debería de propiciar nuevas maneras de enfocar conceptos educativos. Es que la existencia no es de deber. ¿Entonces? Es de ser. Por eso. Las existencias no deben. Ese es el problema, por ejemplo. ¿Cómo debería entonces de ser una nueva manera de enfocar la educación? Es que justamente parte es una palabra que estoy cuestionando. Debería. No hay debería. Por eso tú dices es de ser. ¿Cómo ser en un nuevo enfoque educativo? Como la realidad te lo está demandando. A ver, Marín, venimos saliendo de una pandemia, ¿no? La realidad te demandaba o inventar algo para contrarrestar ese virus, o se aniquila la especie. No se aniquilaba la especie. No lo sabemos, pero la apuesta es que ese virus sí puso en jaque a la especie, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿quién sabe? ¿Quién es o desde qué enfoque se construyó una vacuna con diferentes marcas, si quieres? ¿Se construyeron los pensamientos tradicionales de continentes olvidados y culturas exiliadas en algún cerro, en alguna montaña, en alguna isla? ¿O se hizo en laboratorios en ciertos lugares del mundo que se dedican a producir científicos para justamente generar vacunas? Te aseguro que por un lado la especie no se hubiese extinguido con el asunto del COVID,
Hubo de hecho la propia ¿Cómo ciencia lo- que cómo ciencia lo que tú hacemos? ¿Cómo la lo propia hacemos? ciencia, pues ya eso justamente, ya estaba anticipando tu pregunta. La propia ciencia que tú estás alabando, que fue quien dio la respuesta y que en este caso tú romantizas, había gente infectada de COVID que no tenía ninguna manifestación y que no iba a morir. Entonces, no es el asunto Pero eso ese. solo lo sabemos hasta que se hacen estudios clínicos y se puede demostrar eso. Vale el asunto, pero la realidad es que estaba ahí sujetos cero positivos. ¿Sí? Por eso, como en el caso del SIDA y demás, en otras enfermedades. Entonces, no. Ese es el punto que se está romantizando de la ciencia. Sí, yo te puedo concordar, la ciencia dio una respuesta atingente a un problema. Vale. Pero reducir que solamente esta era la respuesta, ahí es donde ya no estoy de acuerdo. Yo no conozco otra respuesta para... La propia situación de los infectados ceros es una respuesta y no de las culturas per se. Eso sí. Entonces ahí está el asunto. Pero ahora, volvemos a la pregunta que estás haciendo. Primero, terminar con la reducción de la educación como instrucción escolar. Esta es una condición sine qua non. Exacto. Porque todavía se sigue demandando, es que los niños no respetan, es que los niños no tienen valores, eso no es función de la escuela, esa es función de otra ¿Alejar la cosa. disciplina de la escuela, Mario? ¿Eh? ¿Alejar la disciplina de la escuela? Responsabilizar, ¿no? No alejar, responsabilizar. Porque hay ciertas atribuciones que sí son de la escuela, que vienen y se refuerzan a la escuela, pero corresponden a otro sector mostrarlo. En este caso, los valores propiamente se vienen y deben de reforzarse dentro de la formación escolar, pero eso corresponde al hogar. Te pongo un ejemplo de la lógica que está planteando Giovanni. A ver, vivimos, les guste o no les guste, y con toda la supuesta terminación del neoliberalismo por decreto, les guste o no les guste, vivimos preponderantemente en una sociedad individualista. ¿De acuerdo? Sí. Esto no va a cambiar por más que se impulse en la escuela, que eso es ficticio, por más que se impulse en la escuela el comunitarismo. Claro. Y lo remataría con un ejemplo con una compañera de aquí. ¿Sí? El comunitarismo es una forma de vida, Sí. una práctica social en comunidades específicas preponderantemente originarias. Te pongo un ejemplo muy concreto de esta compañera cuando dice: fulano de tal, que ya murió, es vecino nuestro. Es decir, aún la muerte forma parte de esa comunalidad, y por eso el Día de Muertos. O es La una celebración- comunidad psicótica, ¿no? También. ese ya es otra cosa. No, pues no. Y esos son prejuicios ya psiquiátricos. No, pero hay aquí, explicaciones aguántame. para eso, ¿no? Pero aquí lo que voy es este comunitarismo es una forma de vida, no es un contenido escolar. Entonces, si yo al salir de la escuela tengo una práctica cultural, lo que aprendo en la escuela no va a servir de nada. ¿Sí? Yo pienso lo mismo. El comunitarismo comunidad hizo una vacuna para el COVID. Sí, el comunitarismo. Fueron sujetos particulares en un laboratorio. El comunitarismo es una forma de ser y de existencia que se practica fuera de la escuela y por eso funciona. Impuesto en la escuela es artificial. Y esa es una de las raíces y los principios de la NEM. Y sigue siendo la misma lógica ilustrada de pensar, la NEM que funcionar en comunidades como la que tú describes. No, porque el problema es justamente es que le impone ciertos valores que no son de esas comunidades, como todo este asunto de las epistemologías del sur y demás. Entonces, eso es extraño a esas comunidades. Qué bonito. Es que la pregunta que hacías, Eric, de si vamos a responder en inmediato a la educación, no creo. Y bajo esta perspectiva no habría ningún modelo que funcione, porque las necesidades, las realidades son cambiantes y evolucionan muchísimo más rápido de lo que puede evolucionar la perspectiva en un modelo educativo. Para sintetizar lo que dice Giovanni, si la sociedad hoy es de flujos, necesitamos una escuela de flujos. Y justo el devenir y los flujos, que son muy deleuzianos, dice Deleuze, para eso tenemos los conceptos, ¿no? Para entender este tipo de... El propio Deleuze, reitero, horizontes es creación de conceptos. Claro, la creación. Y el arte se antepone a la ciencia. Dice, y cuando el concepto ya fue definido, la acción que explicaba ya volvió a evolucionar. Muy bien. Bueno, pues sigamos en constantes acciones argumentativas. Pues para ir cerrando un poco este programa piloto,
¿Algún comentario final? Yo, a tu pregunta original, la primera pregunta que hiciste. ¿Qué significa educar hoy? Hoy, en ese reduccionismo de la educación a la instrucción escolar, lo aclaro para que luego no haya cuestionamientos ociosos. En ese reduccionismo, ¿qué significa? Educar hoy es remitirnos al siglo XIX. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué significaría educar hoy? Es, aunque suene retórico, es educar para la vida, que significa dos cosas fundamentalmente: preparar a los individuos y las comunidades para diseñar su proyecto particular de vida, y dos, interactuar de manera significativa en su contexto de existencia. Eso es lo que significaría. Bueno, también parece una religión, ¿no? Si así lo quieres ver. Me quedé pensando en algo que decía Marina hace un rato de la estandarización de las cosas, ¿no? La estandarización de los conocimientos. Vale, si como modelo educativo vas a enfocarte en la estandarización de los conocimientos, también habría que estandarizar una serie de condiciones mínimas necesarias para que las personas puedan ingresar a las realidades educativas, ¿no? Es decir, que un niño no tenga problemas de salud, que un niño no tenga problemas de alimentación, que un niño no tenga problemas en todos los sentidos necesarios para la tranquilidad de este sujeto. Tal vez la falla del sistema ni siquiera ha estado propiamente en el sistema educativo, sino en todo el sistema que asegura la presencia del niño dentro de la escuela. Muchas gracias, Giovanni. Y bueno, para finalizar este primer programa, una intención más de estos programas es recomendar autores, recomendar libros, obviamente vinculados a lo que estuvimos discutiendo, ¿no? El día de hoy hemos pensado en dos libros de un gran científico, Carl Sagan: El mundo y sus demonios y Los dragones del Edén, ¿no? El primero tiene que ver con la discusión de la ciencia, la religión, la tecnología. El segundo, Los demonios del Edén, sobre el asunto de los dragones. Los dragones del Edén, tienes razón, que también hay demonios en el Edén. Tiene que ver con el asunto de pues, qué pasa con nuestra especie, ¿no? Si hemos evolucionado, si tenemos un acercamiento con Darwin o con la religión. La idea es que este autor, nos guste o no sus posiciones, seguramente también las podríamos debatir aquí, pero es que la ciencia sirve para enseñarnos a argumentar y a discutir, que eso es lo más importante tal vez, respecto de temas, ¿no? Y alejarnos de las creencias, ¿no? Que es algo también que banaliza mucho nuestro actuar como especie, ¿no? Y bueno, pues aquí están los textos, ojalá los pudieran ustedes en algún momento revisar. Son muy fáciles de conseguir, ¿no? En realidad, la difusión científica de ellos es interesante. Y pues no queda más que agradecerles a Marina, a Giovanni, a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo. Y bueno, recuerden que mes con mes estaremos agregando un programa más con diferentes invitados, con diferentes temáticas. Y este será el tono siempre, ¿no? Discutir, incluso a gritos si quieren, pero respetando, ¿no? Que eso es lo importante. Pues muchísimas gracias y enhorabuena para todos los que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias.